¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. Estamos en esta mesa, la mesa número 23, semana 23. Y bueno, quiero compartir con ustedes a modo de resumen un poquito las ideas para esta mesa, para este tema tan importante, ¿verdad? Que viene. Entonces vamos a ir de una vez a lo que corresponde a la palabra de esta mesa. Seguimos en Marcos capítulo 6. Y voy a leer para ustedes lo que nos corresponde en esta oportunidad. Ok, estamos en Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice así: recordemos que venimos de la alimentación de los 5,000, que es la mesa anterior, y Marcos continúa con su narración y nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga por el viento, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia, eso es alrededor entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En el calendario romano, la noche la dividían en 4 vigilias. Esta era la última vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Verso 49. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, acá quiero detenerme un poquito estamos en el mismo contexto de la mesa anterior. Jesús ya termina ese milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí eh, hay un cambio en ritmo inmediatamente. Esta palabra, la primera que vemos en el versículo 45, enseguida es una palabra muy común en Marcos, en esa acción de Jesús. Enseguida, de un pronto otro cambia de dirección, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos sigue bajo la misma línea de que Marcos nos está contando y está enfatizando el ministerio de Jesús de una forma en las acciones de Jesús. Dice que Jesús los envió, ¿verdad? A la otra orilla. Y en el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué interesante, quiero detenerme aquí un espacio, porque hace referencia cuántas veces, de verdad, eh, es tan importante ese espacio devocional, y lo vemos constantemente en la palabra. Constantemente vemos a Jesús que toma su espacio para orar, para tener ese tiempo devocional con su Padre, para renovar fuerzas. Y es importante, quiero que lo tomemos en cuenta para hacer énfasis en esta mesa, lo importante que es renovar nuestras fuerzas en el Señor a través de la oración. La oración tal vez no sea el ejercicio más importante en la vida espiritual. No estoy diciendo que no lo es. Tal vez lo que estoy diciendo es que tal vez no sea el más importante, pero sí tiene que ser el primero. Sí tiene que ser el primero porque es lo que nos amarra al Señor junto con su palabra. Por ese tiempo de comunión con el Señor es muy importante. Entonces aquí en el versículo 46, Jesús lo dice y se retiró. Ese fue al monte a orar, para tener un espacio en medio de toda la algarabía que venía sucediendo, en medio del milagro en Juan capítulo 6, que también nos narra este mismo acontecimiento. En realidad en Jesús no hay historias, son acontecimientos. Juan hace la observación de que después de que hizo esa multiplicación de los panes y los peces, los judíos lo querían hacer rey porque estaban viendo su ministerio como ese ministerio mesiánico que ellos estaban esperando, ese salvador, ese redentor, pero desde un punto de vista político dice que querían tomarlo como rey. Entonces Jesús por eso inmediatamente se fue. En medio de esa algarabía, en medio de esos aplausos, en medio de esos flashes,
En medio de toda esa situación, Jesús dice en un momento, una pausa, necesito estar con mi Padre. Y esto puede haber sido un momento feliz para Jesús, pero qué importante también en los momentos difíciles de nuestra vida, no solamente en los felices, que podamos tomar esa pausa, esa calma, y también en los felices, pero siempre tomar esa pausa como lo enseña el Señor acá. Ese fue al monte a orar, a recargar baterías. ¿Cuánto necesitamos hoy recargar baterías de las diferentes circunstancias que estamos pasando? Entonces, en este versículo 47, hace ese, 46, perdón, hace ese énfasis. Y sigue la narración. Dice que los discípulos estaban en medio del mar, en realidad era un lago, pero era tan grande que le decían un mar. Ellos están en dificultad, su barca está pasando adversidades, dice que ellos estaban remando con gran fatiga, tuvieron posiblemente que quitar las velas y empezar a remar porque el viento, las tempestades los estaba haciendo pasar una mala situación. Y nos enseña muchas cosas también de las adversidades que podemos pasar en nuestra vida cuando Jesús no está en la barca, por lo que sea. Dice que ahí en el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces el viento es contrario en nuestra vida también? Pero hay algo maravilloso, y es con lo que inicia el verso 48. Jesús, usted lo puede ver ahí, Jesús les estaba viendo. Jesús les estaba viendo hacer ese esfuerzo. Jesús, no sé qué, él estaba atento, estaba en esa intimidad con el Padre, pero él tiene cuidado de nosotros. Él estaba atento a lo que ellos estaban pasando. Entonces, pero vea qué diferencia el viéndole de Jesús del versículo 48 al viéndole de ellos en el 49, dice en el 48, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Mira, viéndole de ellos del versículo 40, viéndole ellos andar sobre el mar pensando que era un fantasma. Nos habla de las intenciones del Señor. El Señor ve nuestra necesidad y acude a nosotros. Pero nosotros a veces vemos lo que el Señor está haciendo y actuamos con incredulidad. Dios siempre está pensando en usted y en mí, pero nosotros a veces no estamos pensando en Dios. Desechamos lo de Dios. Entonces no me quiero detener mucho ahí, pero es precioso esa comparación, esas diferentes vistas. Y, y qué importante que oremos y que pidamos al Señor que nos permita ver en la dirección que Él ve. Porque Jesús ve de la forma correcta, más los discípulos no están viendo de la forma correcta. A pesar de que conocemos el contexto, lo que ellos han vivido, lo que han visto, ya habían pasado una tormenta, que Jesús había calmado la tormenta, pero aún así la condición frágil, humana, eh, es a veces tan incrédula, ¿verdad? Y por ahí Marcos no nos habla de esto, pero Mateo sí, Juan tampoco, pero Mateo sí nos habla de la incredulidad de Pedro, que Pedro camina por el agua y muchos nos enfocamos en que Pedro flaqueó su fe, pero al final caminó, decidió caminar también, avanzar hacia el Señor. Qué importante es eso, que nosotros decidamos avanzar hacia el Señor, a pesar de que a veces haya dudas. Es que para que la fe exista, tiene que haber dudas. Y ahí es donde entra la acción del Señor, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el que nos lleva a eso, nos lleva a creer. Y esa dependencia de Él es la que nos ayuda a alcanzarlo. Sigo en el versículo 50, porque todo le veían y se turbaron. Eso es importante. Marcos hace este énfasis porque hay algunas fábulas o gente que dice que esto es una mentira, que es una fábula, pero Marcos hace el énfasis de que todos le vieron. No fue uno ni dos, todos los que estaban en la barca. Para que en la cultura judía, para que algo fuera creíble, tenía que tener al menos dos testigos. En este caso no hay dos testigos, hay 12 testigos. Y no sé si había más gente en esa barca. Pero Jesús se aproxima, ellos estaban turbados y Jesús se aproxima. Jesús quería adelantárseles. Y en el versículo 50 dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, mira las palabras de Jesús, qué precioso, qué maravilloso. Y son las palabras para esta mesa. Tened ánimo, y yo soy, no temáis. Son tres frases que quisiera que las separemos y después las volvamos a unir como un acordeón. Tener ánimo.
A Dios le importa la persona. A Dios le importa lo que estás pasando. A Dios le importa lo que estás sintiendo. Dios no es ajeno a la adversidad que estamos pasando. Dios no es un Dios que no le importa lo que estamos pasando. A Dios le importa. Dios está cercano y Él se preocupa por la persona primeramente. Jesús le dice, tened ánimo. La segunda frase, Jesús le dice, yo soy. Le está recordando, le está animando su alma primeramente, pero ahora su espíritu. Le está diciendo, yo soy. Yo soy ese Dios que te ama, yo soy ese Dios que te protege, yo soy ese Dios que se manifestó allá en Éxodo, el Dios que se manifestó a través de toda la historia y el Dios que se está manifestando en tu vida. Ese yo soy de Jesús. Él les está recordando que Él está ahí, que Él está presente y recordémosle esto a la gente en nuestras mesas, que tengamos esa confianza. Y vuelve a cerrar la oración o la frase con otra palabra de ánimo, no temáis, porque hay algo más grande que se viene. No tengan miedo, tenga ánimo primero. Recuerda quién está contigo, pero sigue avanzando, porque el temor te paraliza. Y eso es algo importante que lo resaltemos, hermanos, en esta mesa. Digámosle a la gente que no tema, que tenemos que avanzar, que a pesar de la adversidad, porque el yo soy está en nuestra barca. Dice el 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. El viento no se iba a calmar si Jesús no estaba en la barca. Para que los vientos, las tempestades, las dificultades que tengamos, necesitamos que Jesús esté en la barca. Jesús puede ir de lado, Jesús puede ir caminando, puede ir haciendo un milagro para otros, lo puede ir viendo, pero hasta que Jesús nos suba a nuestra barca, hasta que no tomemos la decisión de invitarlo, de dejarlo subirse con nosotros, los vientos no se van a calmar. Es una invitación también que, que quiero que hagamos a la gente, a que dejemos que de verdad Jesús ya lo ha hecho otras veces, se los había demostrado, pero a veces la incredulidad, la de fragilidad humana, porque a veces creemos en nuestras fuerzas. ¿Por qué no clamaron al Señor ellos como lo hicieron la vez anterior en la tormenta? ¿Por qué no clamaron a Él? ¿Por qué siguieron confiando en sus fuerzas a pesar de haber vivido la experiencia anterior? Porque a veces somos tan cabezones, tan incrédulos, que a pesar de haber visto la mano del Señor una y otra vez, seguimos confiando en nuestras fuerzas. Pero Jesús está ahí, a pesar de que nosotros no miramos como Él nos mira, pero Él siempre está pendiente de usted y de mí. Dice en el 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Porque quiero dejar este 52 un momentito para hacer énfasis en algo que dice Mateo. Mateo dice algo interesante en Mateo 14, que es el paralelo de esto. En Mateo 14, 22, en adelante, después de que Pedro sube y todo esto, ¿verdad? Dice en el versículo 31 de Mateo 14, y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él, está hablando de Pedro, cuando Pedro se hunde y camina y se hunde, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y quería resaltar este detalle que nos da Mateo sobre que ellos se postraron delante de él y le adoraron y empezaron a reconocer por la circunstancia, por el milagro, por lo que acaban de ver, que él era el Hijo de Dios. Hasta este entonces, en la narrativa que llevamos de Marcos, voy a devolverme un poquito a Marcos, los milagros que ha estado haciendo Jesús, salvo el de la tempestad, ha sido para la gente, no tanto para sus discípulos, pero este es específico, directo con ellos, porque ellos todavía, recordemos que había gente, había incluso endemoniados que venían y se postraban delante de Jesús, pero sus discípulos no lo habían hecho. Hasta este momento es que ellos empiezan a reconocerle y le adoran. Qué importante es nuestro reconocimiento del Señor, que lo adoremos, que nos rindamos delante de Él. Y cierro con esto, lo que dice Marcos en el versículo 52, que hace referencia y no lo deja de lado, hace este añadido a la historia, esta explicación que nos hace Marcos, dice en el 52, porque aún, ellos se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y Marcos deja la historia ahí.
porque nos deja un interrogante para usted y para mí. ¿Cómo están nuestros corazones el día de hoy? ¿Cómo está nuestro corazón para el Señor, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que estamos aprendiendo? Y quiero que este interrogante sea el cierre, como el cierre sugerido de la mesa. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Están endurecidos o nos tenemos un corazón que ya está siendo sensible al Señor? Y que permitamos de verdad que a través de este acontecimiento, el acontecimiento de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, nuestro corazón pueda ser un corazón sensible, nuestra vida pueda ser una vida sensible al llamado del Señor, que permitamos que ese Señor esté en la barca, en nuestra barca, y que a pesar de los vientos, las tempestades, podamos dejar que Él tome el control y recordemos las palabras de Jesús: tened ánimo, yo soy, y no temáis, y que nuestro corazón pueda ser un corazón sensible a la voz de Dios. Y cerramos con esa pregunta: ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está endurecido o estás dejando que esa semilla del reino empiece a crecer? Que Dios les bendiga y muchos éxitos, mis hermanos, en esta mesa.